¿Qué tal, Javier? Bueno, muchas gracias David? por estar aquí con nosotros y vamos a empezar la entrevista y seguro que será súper interesante. Muchas gracias, David. Un placer estar aquí con vosotros y un placer venir a vuestra oficina, a vuestro lugar. Exactamente. Muy bien, pues explica qué es Javier Martínez. Bueno, pues Javier Martínez actualmente lidero el área de soluciones en Industria 4.0 en Telefónica Tech. Y si hablamos un poco más de quién es Javier Martínez, bueno, yo creo que un profesional dedicado a la tecnología. O sea, yo creo que un profesional multidisciplinar en el que combino una amplia experiencia y background en tecnologías de la información y las comunicaciones. Al final también estaba en una empresa de comunicaciones. Un background muy amplio en innovación, especialmente en innovación industrial y emprendimiento. Y finalmente un background que yo creo es fundamental en esta transformación que tenemos que hacer, que de sostenibilidad y sostenibilidad en modelos de negocio, nuevos modelos de negocio. Sí, porque tú habías hecho un máster en sostenibilidad, ¿no? Sí, sí, ¿No sí. coincidimos? Bueno, soy, sí. Sí. He Es hecho multidisciplinar doctorado en absoluto. esto, sí. Y es importante este tipo de profesionales para algo tan multidisciplinar y con tanto impacto como es la industria 4.0, que tenemos la ambición de transformar cómo producimos los bienes y servicios. Buen proyecto el vuestro de Telefónica, ¿eh? Porque Telefónica obviamente la conoce todo el mundo, pero ¿qué es Telefónica Tech? ¿Por qué nace? ¿Qué objetivos tiene? En Telefónica Tech somos el integrador de tecnología del grupo Telefónica. Integramos tecnologías desde ciberseguridad, cloud computing, IoT, Big Data, inteligencia artificial y blockchain. En el ADN de Telefónica siempre ha estado conectar la vida de las personas, pero nos damos cuenta de que cuando esta conexión lo que quieres hacer es llevarlo al mundo de los negocios y de las empresas, necesitas agrupar, poner juntos muchas capacidades, muchas certificaciones, muchos profesionales que estén especializados en cada una de estas tecnologías para ser capaz de combinarla y que esto sea una realidad en proyectos concretos. Y si estos equipos no están juntos, si no hay una inversión muy potente en estos equipos, es muy difícil tener el músculo suficiente para lograr que esto sea una realidad en los mercados donde trabajamos, ¿no? Fundamentalmente España, Europa y Sudamérica, Latinoamérica. Sí, sí, porque hay muchas empresas que son especialistas, nosotros mismos. Cada empresa es especialista en una cosa, pero al final ponerlo todo en conjunto para resolver un problema en el cliente, ¿qué tipo de aplicaciones industriales hacéis vosotros? Bueno, por dar algunos ejemplos que combinan, ¿no? Que es nuestro valor principal, que combinan distintas tecnologías, ¿no? Podemos hablar de una solución muy interesante que tenemos, y voy a hablar varias veces hoy de inteligencia artificial, porque yo creo que no se puede hablar de industria 4.0 sin hablar de inteligencia artificial. Una que es, por ejemplo, combinar soluciones estamos aquí en BCN Vision, ¿no? De visión artificial, de computer vision, con redes móviles 5G. Cuando esto lo combinas para resolver un problema, por ejemplo, en la parte logística de una fábrica o en un operador logístico, y le añadimos soluciones de inteligencia artificial, podemos tener una flexibilidad de reconfiguración de lo que el algoritmo de la cámara está resolviendo y cómo la red de comunicación da servicio a esas cámaras inalámbricas que están repartidas por el proceso industrial logístico, que te da una flexibilidad y te permite hacer una serie de, por ejemplo, detectar atascos en cintas transportadoras, detectar el estado de las bahías de salida, etcétera, que no se podía hacer antes, ¿no? Este es un ejemplo de combinación que yo creo que es muy ilustrativo. A nivel de latencia, los datos ya dan para que vayan tan Sí, rápido. o sea, al final, luego hablamos si quieres, la clave por supuesto tiene que ver con esto, cómo aplicamos reconfiguración, inteligencia artificial a la red de comunicaciones para que el ancho de banda, la latencia esté aplicada a las cámaras, a los lugares en los que se necesita. Sí. O sea, al final no es todo que toda la tecnología, que toda la comunicación esté disponible en toda la fábrica, es que esté disponible allá donde en ese proceso se está necesitando. Y esto es algo dinámico, que es el plan. Cuando esto era muy estático, era mucho más complicado de hacer, necesitabas muchas más capacidades y ahora se puede hacer con mucho menos, ¿no? Qué bueno. Este es un ejemplo, y otro que podemos hablar es, por ejemplo, hablar de tecnologías IoT de sensorización masiva para captar datos, procesarlos en la fábrica, procesarlos en un edge industrial, aplicar algoritmos de procesado en este edge industrial para extraer una simulación, ¿no? Lo que todo el mundo habla de Digital Twin, una simulación que me permita
obtener conclusiones en un mundo cibernético, en un mundo virtual, de cómo funciona la fábrica y al revés, ¿no? Y que estos dos mundos estén conectados en tiempo real, ¿no? Que es lo que tampoco se podía hacer antes, ¿no? Entonces, creo que son dos ejemplos de cómo tecnologías aisladas, al combinarlas, logramos que realmente sean una realidad, ¿no? En un proceso. La verdad que la tecnología ha avanzado tan rápido a nivel de hardware, a nivel de IA, a nivel de todo, que te permiten hacer cosas que hace 4 años, 5, era o sumamente complicado o imposible. Por ejemplo, yo una de las cosas que siempre me tiene muy, no preocupado, pero es qué nivel realmente, qué nivel de implantación hay en la industria 4.0 en España, tal, porque yo tengo la sensación siempre de ir como corriendo detrás de la tecnología y no llegar nunca. O sea, avanza mucho más rápido la tecnología, en mi opinión, que la implantación de la misma. ¿Tú cómo crees que estamos de implantado a nivel de 4.0 en las industrias Bueno, de este país? Yo creo que es como tú sientes, ¿no? Creo que la tecnología va muy por delante, el reto es hacerlo una realidad, ¿no? Yo creo que es incipiente, la respuesta es incipiente. Hablábamos en la tercera revolución industrial, ¿no? Que empezó a pasar a finales de los 70 con la automatización y luego la conexión. Hablábamos de automatizar las fábricas y conectarlas. Ahora empezamos a hablar ahora de la cuarta y vemos que muchas fábricas todavía no están conectadas, no están totalmente automatizadas, ¿no? La cuarta tiene que ver con hiperautomatización e hiperconexión. Entonces, cuando no se ha terminado lo anterior es difícil hablar de lo siguiente. Entonces, ¿la realidad cuál es? La realidad es que se van aplicando tecnologías que claramente el retorno de la inversión es muy evidente a procesos puntuales, pero el reto de la industria 4.0 y el concepto y el paradigma de la industria 4.0 es la combinación de estas tecnologías que hablábamos antes. Y yo creo que ahí estamos todavía muy incipientes, pero bueno, para eso estamos aquí, por eso es interesante el reto y yo creo que los beneficios, en la medida en que lo vayamos consiguiendo para las empresas, para las personas y para el país y para Europa también, son enormes. Para mí lo importante es empezar, primero tener claro dónde aplicarlo, segundo primero empezar con microproyectos, porque hay gente que empieza con objetivos demasiado ambiciosos que luego no son realistas, y luego lo de tener acceso, por ejemplo, yo me acuerdo con un cliente que tenemos muy buena relación con él, que tiene una fábrica toda sensorizada, tuvo que parar porque tenía tantos datos que tuvieron que parar y analizar realmente qué datos les valían. Porque claro, al final el tema de los datos es súper peligroso. ¿Cuáles son las soluciones más innovadoras que ha implantado Telefónica Tech en la industria 4.0? Bueno, nosotros muy rápido, como te digo, el valor está en la integración, la combinación de tecnologías, pero por hablar de un framework que siempre usamos, yo creo que cualquier proyecto de industria 4.0 tiene que tener una base de comunicaciones, una red de comunicación más inalámbrica o más cableada, etcétera. Telefónica Tech es experta. A esto hay que añadirle, y como tú dices, para los datos, capacidades de cómputo. Las capacidades de cómputo que tienen que estar ligadas a la capacidad de comunicación, que no pueden ser capacidades aisladas, que tienen que ser cloud native, que tienen que estar cloudificadas. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar de grupos de soluciones. Nosotros tenemos 3 grandes grupos de soluciones. Uno que tiene que ver con robótica móvil, hablamos de distintas plataformas móviles, AGVs, AMRs, hablamos también de drones que empiezan a poder trabajar juntos, ¿no? Y de pronto un dron puede llegar de un almacén a otro y le recibe una plataforma móvil, etcétera, ¿no? Este es un grupo de tecnologías. Otro segundo grupo de tecnología que tiene que ver con la automatización, ¿no? Que en Industria 4.0 hablamos de la integración del mundo OT, del mundo de operación con el mundo IT, y aquí hablamos de tecnologías fundamentalmente software que te permiten tener visibilidad a nivel de los programas que gestionan lo que ocurre en la fábrica, que te permiten tener soluciones de visión artificial para que haya procesos que estén automatizados con lo que el ojo humano muchas veces no ve. Y un tercer grupo de tecnologías que tiene que ver con la gestión conectada de activos y trabajadores. Es como logramos hacer posicionamientos dentro de la fábrica, es un entorno indoor, cómo dotamos de tecnologías a los trabajadores que están allí, ¿no? La mayoría de los trabajadores, cuando vas a una fábrica, te encuentras que tienen muy poca tecnología. Vemos mucha tecnología en las máquinas, pero poca tecnología en los trabajadores, ¿no? Entonces aquí hay un reto y un grupo de tecnologías muy importante, ¿no?
Y todo esto lo combinamos, y aunque hablaremos después, con soluciones de Big Data, inteligencia artificial, donde tenemos varios centros de excelencia que son especialistas, y soluciones de ciberseguridad, ¿no? Todo esto hay que hacerlo de forma nativa. O sea, cada una de estas soluciones, ya sea de comunicación, de computación, robótica, integración IT/OT o tecnologías del trabajador conectado, tienen que tener de forma nativa incorporadas soluciones de ciberseguridad y de inteligencia artificial. Sí. Y luego, además, yo creo que uno de los grandes retos de las empresas a la hora de integrar este tipo de tecnologías es tener en cuenta el grado de madurez digital del personal. Porque yo he visto soluciones increíbles que no se han llegado a implantar al final porque el personal no estaba o no se lo ha formado o no estaba preparado, lo que fuera, ¿vale? Aunque hoy en día es verdad que los interfaces cada vez son más sencillos, todo es más sencillo, pero el tema de la madurez digital de una empresa es fundamental para implantar con éxito esto. Otro de los temas es la famosa IoT, ¿vale? Entonces, ¿en qué punto estamos? ¿Qué soluciones estáis implantando de IoT? Bueno, yo creo que la industria 4.0, ¿no? Se la define como la conexión del mundo, de lo que pasa en la realidad, lo que pasa en la fábrica, con lo que pasa en el mundo virtual. Esta hiperconexión empieza por ser capaz de verdad saber lo que pasa en la fábrica, que no es real, no se puede todavía, estamos en ello, ¿no? Entonces, esto va de poner sensores, de captar toda la información que está ya en la fábrica. Muchas veces la información ya está allí, está en distintas redes de comunicación cableada, está en los trabajadores, está en las pantallas. Ser capaz de captarla, ¿no? Y en esto estamos. O sea, cada vez somos más capaces y, sobre todo, de una forma más sencilla, con menos inversión, de esos datos que están en la fábrica, captarlos. Sí. Para tenerlos en un lugar en el que pueda ser accionable esta información. Sí. Y yo creo que cada vez más fábricas empiezan a tener un data lake o un centro de datos que vamos a recopilar todos estos datos que tenemos, ¿no? Ahora hablamos de para qué. Sí. Y luego ya veremos a ver hacia dónde vamos. Muy bien, luego otro de los temas que sí que está súper en auge y creo que es un tema que las empresas, ha habido muchas, yo siempre hablo de pymes, pero al final es el 99% de las empresas de este país, ¿vale? Sin duda. Pero es un tema que yo creo que no hemos estado lo suficientemente atentos y tiene unos riesgos brutales, el tema de la ciberseguridad, ¿vale? Por supuesto, todos estos datos al final los vamos a llevar al cloud, lo vamos a llevar al mundo virtual. Cuando el dato está solo en la fábrica, no aplica hablar de ciberseguridad porque no es cibernético lo que estamos haciendo, pero cuando estos datos empiezan a estar disponibles para ser consumidos por distintas aplicaciones de la fábrica, dentro de la fábrica en la nube, de la fábrica en el edge, necesitamos, como decíamos hace un momento, que en cada capa de la solución se gestione de una forma integral la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad es un tema de poner un marco de gestión y un marco de control a cada elemento que tiene datos e incorpora datos, ¿no? Okay. Es un proceso continuo de consultoría, de evaluación, de implementación y vuelta a la consultoría, vuelta a la evaluación y vuelta a la implementación. Es mejora continua todo el rato. Es mejora continua y es, o sea, algo que no hay que tenerle miedo. Es una tecnología más que debemos gestionar, ¿no? A mí no me gusta hablar de la ciberseguridad como algo externo, sino algo que está en cada tecnología y que está en cada proyecto. Igual que hablamos de las cámaras, ¿no?, como un componente fundamental de la visión artificial, pues la ciberseguridad es otro más, uno más físico y el otro es tal vez más difícil de entender, pero es igual. Claro, lo que pasa es que al final siempre necesitas empresas como vosotros que te acompañen en un proceso de implantación de ciberseguridad, porque al final la visión artificial o un proceso industrial es claro. O sea, puedes ver el resultado de una manera plausible, clara, lo ves instalado, funciona o no funciona, pero la ciberseguridad es como... Y claro, luego hay tanta gente que con más o menos criterio que se pueden dedicar a esto, ¿no? Al final el tema de la consultoría es nunca sabes quién realmente, si te están recomendando bien. Bueno, es un tema de lo que decíamos al principio, tener las capacidades y las personas que tienen las certificaciones en esas tecnologías para asegurar que ese proceso es ciberseguro, está gestionado de una forma segura, ¿no? No vamos a hablar de procesos, no es como bien dices, no se alcanza la meta, es un camino. Sí, sí. Luego, otro tema que a mí me gusta mucho es el tema del 5G, a nivel industrial, ¿vale? El 5G, todo el mundo que sabe, pero a nivel industrial creo que es otro de los grandes retos
que tenemos de futuro, por lo que tú has dicho, no cableado, el tema de la latencia, el ancho de banda. O sea, al final, para nosotros, las tecnologías 5G industriales, las redes IoT industriales, es la forma práctica de conectar este mundo del IoT, estos datos que están en la fábrica, con este mundo cibernético de la ciberseguridad, donde ponemos en la nube estos datos. ¿Esto cómo ocurre? ¿No? Los datos no viajan mágicamente, necesitamos una red que recoja esos datos en la fábrica y los ponga en la nube o donde se necesiten, ¿no? Y esto se puede hacer hoy, que hace también de nuevo 5 años no se podía hacer. Ahora mismo podemos desplegar una red 5G con todas las ventajas de masificación del número de sensores, de latencia y de ancho de banda. Podemos implementarla en cualquier fábrica, en cualquier almacén, también en cualquier universidad, en cualquier hospital, ¿no? Y esto, que antes era, ¿no?, miles de millones de euros el diseñar y montar una red 5G, ahora lo podemos hacer en una fábrica y nos da toda la seguridad, capacidad y ancho de banda que te da el cable, pero de forma inalámbrica con mucha más flexibilidad, ¿no? En las oficinas ahora mismo, vamos a cualquier oficina, ¿no?, esta vuestra, y no vemos mucho cable, más allá de los cables de potencia. Esto en las fábricas no pasa. Tú vas a la fábrica y hay mucho cable, ¿no? Y esta flexibilidad que te aporta la tecnología 5G en una fábrica es fundamental para que esos datos que están en múltiples sitios, múltiples puntos, múltiples máquinas, se puedan captar y accionar. Sí, además tuvimos una entrevista hace tiempo con una persona de otra empresa y nos estaba explicando que como que las empresas tenían redes individuales y personalizadas para espacios, ¿no? Para ellos, para poder, precisamente, que no hubiera interferencias, etcétera, ¿no? Sí, sí, o sea, al final es Yo creo que algo que era pasos, sí, caro y complicado y ahora de pronto se puede hacer porque la tecnología se ha democratizado. Muy bien. Pues nada, ¿de qué manera está Telefónica Tech utilizando las tecnologías de IA en las empresas para automatizar los procesos? Bueno, para nosotros, sí, para mí, la industria 4.0 es sinónimo de la inteligencia artificial en los procesos industriales. O sea, al final, como tú decías antes, desde luego hay que empezar por proyectos puntuales, hay que empezar por transformar proceso a proceso, pero esto no deja de ser un poco artesanal, ¿no? Vamos, mejoramos esta pequeña parte del proceso, mejoramos este proceso. La IA lo que nos va a permitir hacer esto de forma integrada y automática. Si hablamos de, ¿no?, el hype actual, ¿no?, de la IA generativa, de pronto te permite conectar cosas que como usuarios individuales, humanos, no nos dábamos cuenta que se podían conectar. Pues esto igual tiene que ocurrir en las fábricas. En la medida en que tengamos todos esos datos disponibles, todas esas tecnologías integradas, se van a poder establecer relaciones, ¿no?, patrones, transformes, que son de inteligencia artificial, que van a hacer que se transforme de forma integral el proceso completo de lo que ocurre en esa fábrica concreta y no caso a caso, ¿no? Porque caso a caso, al final del día, cada caso, como tú decías, necesita una planificación, un cambio cultural de las personas de ese proceso, una implementación de tecnología, un desarrollo, un tiempo de adaptación, ¿no? Esto es la forma de hacerlo ahora mismo, pero estoy seguro que en 10 años, 15 años, ¿no?, cuando hablen, ¿no?, los historiadores de qué fue la industria 4.0, dirán que al final, en la medida en que éramos capaces de masificar esos datos que se captaban en la fábrica, de hacerlos disponibles y accionables, éramos capaces de transformar de forma integral cosas que individualmente el operario o el jefe de planta no se hubiera dado cuenta que eso se podía hacer. Y además hay millones de procesos que se puede integrar la IA de una forma súper natural. Y que no se atacan porque el proceso o la parte del proceso individual, digamos, no es que no se justifique el retorno de inversión, es que es muy difícil calcular el retorno de inversión uno a uno. Sí, mira, nosotros tenemos en interno varios proyectos con IA, de internos, procesos internos, porque todavía no queremos lanzarlos cara al cliente por aquello. Y la verdad que la implantación, o sea, primero parece muy sencillo, pero luego necesitas coger tantos datos de tantos sitios y relacionar de tal manera, ¿vale?, que luego no es tan rápido. Por eso es importante siempre en apoyarte en empresas
que te puedan asesorar. O sea, esto es un camino de 10 años. Sí. Luego, otra cosa que me sorprendió mucho la primera vez que nos vimos es que yo pensaba, yo siempre Telefónica solo estaba pensado en empresa IBEX y demás, y no, en vuestro caso Telefónica Tech está muy enfocado para pequeñas y medianas empresas de este país. No podría ser de otra forma. Siempre el rol de Telefónica ha sido democratizar la comunicación, democratizar la tecnología. Pero es que si hablamos de industria, como tú has dicho antes, el 98% del tejido industrial español son pymes. No podemos transformar nada sin los principales actores. Entonces, al final el reto es cómo hacemos, a día de hoy, no hablamos de dentro de 10 años, ¿no? Hemos pasado del 10 años, hemos pasado del futuro a hoy. El reto hoy es cómo hacemos pequeños paquetes que se puedan, democratizados, que se puedan distribuir a 100, 1000, 10.000 pymes, que puedan tener una pequeña configuración, customización y que eso resuelva un problema puntual de cada una de las 10.000. Ese es el reto y en eso trabajamos. Y también por eso es uno de los motivos por los que existimos como empresa integradora. No para hacer solo grandes proyectos innovadores que tienen mucha visibilidad y que tienen cierto impacto, sino para que esta tecnología que descubrimos, ese ecosistema de partners como vosotros, de tecnologías, de universidades, de la gran empresa que es capaz de aplicarlo, como eso lo replicamos, lo hacemos paquetitos y es una realidad en 1000 pymes que hacen algo similar. Es que eso es mucho más importante de lo que parece, porque al final, ante la erupción de todas las nuevas tecnologías, todo el mundo necesita un paraguas, ¿vale? Con una experiencia y unos recursos que pueda, lo que tú dices, estandarizar, poner en paquetito de solución y ir instalarlo de una manera, porque una pyme no tiene recursos para hacer, ¿no? Transformación, 10 años, no sé cuántas personas, no sé cuántos millones de euros. Esto hay que ir a lo que funciona. Hay que ir a lo que funciona y a lo estándar, y que una empresa como vosotros obviamente tiene los recursos y le puede probar. Bueno, y aquí te voy a hacer la pregunta del gurú. ¿Cómo ves la tecnología en los próximos 5 años? ¿Hacia dónde va? A mí me cuesta ver hasta 3 meses, pero ¿hacia dónde crees que va? Bueno, yo creo que el reto de nuevo es que esto que hemos dicho que es incipiente sea una realidad, ¿no? O sea, yo creo que la respuesta no te la voy a dar tan tecnológica, te la voy a dar de cómo lo hacemos para aplicar a la realidad. Yo creo que en Europa tenemos 3 grandes retos. Uno es la transformación digital, ¿no? Es decir, estas tecnologías que hacen posible que seamos líderes en la transformación digital. Esto tiene que ver con que alcancemos el PIB industrial el 20% de peso, que en España estamos en el 15%. Tiene que ver con ser líderes en esta transformación digital de las fábricas. Tiene que ver con el porcentaje de la población que está trabajando en las fábricas, que es muy relevante, es un sector muy relevante. Primero, hacer una realidad la transformación digital. Segundo, para mí es hacer una realidad la resiliencia y la autonomía estratégica. Esta tecnología tiene que servir, todo este cóctel tecnológico tiene que servir para ser más industriales. Fábricas que se fueron de Europa hace 20, 30 años, que vuelvan totalmente transformadas de una forma muy distinta, que esto nos permita articular el territorio, claramente un valor social, este es el reto, o sea, la tecnología tiene que tener un valor social, que el consumo de materias primas también podamos ser más autónomos, probablemente aplicando paradigmas de economía circular, o sea, no tanto extrayendo materias primas que tal vez no tengamos en Europa, sino haciendo el proceso de una forma que pueda ser regenerable. Sí. Y el tercero, y no menos importante, es la transformación sostenible. Es la transformación de lograr impacto neto, al menos impacto cero al menos, inicialmente en emisiones de carbono, en impacto en la biodiversidad, impacto no negativo, ¿no? No dañar más el ecosistema en el que vivimos y, a ser posible, pero esto ya probablemente sean de más de 5 años, generar impacto positivo, que yo creo que es el futuro. Entonces, a tu pregunta, por resumir, ¿no? ¿Qué retos tecnológicos ver? Bueno, creo que el reto tecnológico es
aplicar la transformación digital, aplicar la autonomía estratégica y aplicar la transformación sostenible. Lo que pasa es que eso que has dicho, o sea, la verdad que me ha encantado lo que has dicho, porque es precisamente el gran reto de Europa, conseguir esos 3 primeros puntos. Pero bueno, hilamos con el principio, quiénes sois y para qué estamos aquí, que es Javier, que es Telefónica, que sois vosotros, estamos todos en esto. O sea que, para eso estamos. Yo creo que por eso nos dedicamos a esto. Vino el que había sido presidente de SEAT hace unos años y él está metido en un proyecto de justo lo que decías, de reciclaje del sodio, de las minas, para hacer las baterías en vez de litio de sodio. Y era un proyecto súper grande que sí que estaban impulsando las administraciones públicas precisamente por el tema del reciclaje, el tema de la sostenibilidad y además ser viables los proyectos. No, es fundamental, lo hemos visto, o sea, igual éramos conscientes pero no lo veíamos, yo creo que toda la sociedad lo ha visto con los últimos problemas que hemos tenido en los últimos 5 años, es evidente que esto lo tenemos que hacer, que tenemos que tener más impacto social, más impacto ecológico y, por supuesto, más impacto económico. Es decir, la industria al final, lo que decía, estamos en un 15%, tenemos que hacerla crecer. Tenemos que hacerla crecer mucho, además, ¿eh? Porque además es una de las piedras angulares de funcionamiento. Oye, pues yo, Javier, encantado de que hayas venido. Me encanta acabar la entrevista con estas 3 reflexiones, que al final creo que es una reflexión muy genérica, pero muy para hacernos pensar y reflexionar a todos hacia dónde tiene que ir el mundo. Y nada, darte muchas gracias por haber estado aquí. Al revés, muchísimas gracias a vosotros y vamos a por ello, que el reto está ahí, David. Vamos a por ello, muy bien. Saludos. Oye, muy bien, ¿eh? Muchas gracias.